El sabueso. Parte 1. En mis atormentados oídos suena incesantemente una pesadilla zumbando y aleteando, y un débil y distante aullido como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño. No es, me temo, ni siquiera locura, porque ya han pasado demasiadas cosas como para que me surjan estas misericordiosas dudas. San Juan es un cadáver destrozado. Solo yo sé por qué, y tal es mi conocimiento que estoy a punto de volarme los sesos por miedo a que me destrocen de la misma manera. Por pasillos oscuros e ilimitados de fantasía sobrenatural, se extiende la negra e informe némesis que me lleva a la autodestrucción. Que el cielo perdone la locura y la morbosidad que nos condujeron a ambos a un destino tan monstruoso. Cansados de los lugares comunes de un mundo prosaico, donde incluso las alegrías del romance y la aventura pronto se vuelven aburridas, St. John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían un respiro a nuestro devastador hastío. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelitas fueron nuestros en su momento, pero cada nuevo estado de ánimo se agotaba demasiado pronto de su novedosa y atractiva diversión. Solo la sombría filosofía de los decadentes podía retenernos, y esto lo encontramos potente solo aumentando gradualmente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Baudelaire y Huysmans pronto se agotaron de emociones, hasta que finalmente solo nos quedaron los estímulos más directos de experiencias y aventuras personales antinaturales. Fue esta espantosa necesidad emocional la que nos llevó finalmente a ese detestable curso que incluso en mi miedo actual menciono con vergüenza y timidez, ese extremo espantoso de la indignación humana, la aborrecible práctica de profanar tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras espantosas expediciones, ni catalogar ni siquiera en parte los peores de los trofeos que adornan el museo sin nombre que preparamos en la gran casa de piedra donde vivíamos juntos, solos y sin sirvientes. Nuestro museo era un lugar blasfemo e impensable, donde con el gusto satánico de virtuosos neuróticos habíamos reunido un universo de terror y decadencia para excitar nuestras sensibilidades hastiadas. Era una habitación secreta, muy bajo tierra, donde enormes demonios alados tallados en basalto y ónix vomitaban extrañas luces verdes y naranjas por sus anchas bocas sonrientes, y tuberías neumáticas ocultas se agitaban en danzas caleidoscópicas de muerte, las líneas de cosas carniceras rojas tejidas mano a mano en voluminosos tapices negros. A través de estas tuberías llegaban a voluntad los olores que más anhelaban nuestros estados de ánimo, a veces el aroma de los pálidos lirios funerarios, a veces el narcótico incienso de los imaginados santuarios orientales de los muertos reales, y a veces, como me estremezco al recordarlo, los espantosos hedores que sacudían el alma de la tumba descubierta. Alrededor de las paredes de esta repelente cámara había vitrinas con momias antiguas que se alternaban con cuerpos atractivos y realistas perfectamente disecados y curados por el arte del taxidermista, y con lápidas arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Los nichos aquí y allá contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en diversas etapas de disolución. Allí se podían encontrar las calvas y podridas cabezas de nobles famosos, y las cabezas frescas y radiantes de niños recién enterrados. Había estatuas y pinturas, todas de temas diabólicos y algunas ejecutadas por St. John y por mí. Una carpeta cerrada con llave, encuadernada en piel humana curtida, contenía ciertos dibujos desconocidos e innombrables que, según se rumoreaba, Goya había perpetrado pero no se había atrevido a reconocer. Había instrumentos musicales nauseabundos, de cuerda, metal y viento de madera, en los que St. John y yo a veces producíamos disonancias de exquisita morbosidad y espantosa cacofonía. Mientras que en una multitud de armarios de ébano con incrustaciones reposaba la más increíble e inimaginable variedad de botín de tumbas jamás reunido por la locura y la perversidad humanas. Es de este botín en particular del que no debo hablar. Gracias a Dios tuve el valor de destruirlo mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las incursiones depredadoras en las que recolectábamos nuestros tesoros innombrables eran siempre eventos artísticamente memorables. No éramos necrófagos vulgares, sino que trabajábamos solo bajo ciertas condiciones de estado de ánimo, paisaje, entorno, clima, estación y luz de luna. Estos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética, y prestábamos a sus detalles un cuidado técnico meticuloso. Una hora inapropiada,
un efecto de iluminación discordante o una manipulación torpe del césped húmedo, destruirían casi por completo para nosotros la excitación estática que seguía a la exhumación de algún siniestro secreto de la tierra que sonreía. Nuestra búsqueda de escenas novedosas y condiciones picantes era febril e insaciable. Ese Tellón siempre era el líder, y fue quien finalmente nos condujo a ese lugar burlón y maldito que nos trajo nuestra horrible e inevitable perdición. ¿Por qué maligna fatalidad fuimos atraídos a ese terrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor y la leyenda, los cuentos de alguien enterrado durante 5 siglos, que había sido un demonio en su tiempo y había robado algo potente de un sepulcro poderoso. Puedo recordar la escena en esos momentos finales, la pálida luna otoñal sobre las tumbas, proyectando largas sombras horribles, los grotescos árboles inclinándose hoscos para encontrarse con la hierba descuidada y las losas desmoronadas, las vastas legiones de murciélagos extrañamente colosales que volaban contra la luna, la antigua iglesia cubierta de hiedra apuntando con un enorme dedo espectral al cielo lívido, los insectos fosforescentes que danzaban como fuegos de muerte bajo los tejos. En un rincón lejano, los olores a moho, vegetación y cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con el viento nocturno procedente de marismas y mares lejanos, y lo peor de todo, el débil y profundo aullido de algún gigantesco sabueso que no podíamos ver ni situar con certeza. Al oír este leve aullido, nos estremecimos, recordando los cuentos de los campesinos, pues aquel a quien buscábamos lo habían encontrado siglos antes en este mismo lugar, destrozado y mutilado por las garras y los dientes de una bestia Recordé cómo excavamos en la tumba de ese demonio con nuestras palas, y cómo nos emocionamos ante la imagen de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna que observaba, las horribles sombras, los grotescos árboles, los murciélagos titánicos, la antigua iglesia, las danzantes hogueras de la muerte, los nauseabundos olores, el suave viento nocturno que gemía y los extraños aullidos, medio oídos, sin dirección, de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Entonces golpeamos una sustancia más dura que el moho húmedo y vimos una caja oblonga podrida cubierta de depósitos minerales del largo suelo intacto. Era increíblemente dura y gruesa, pero tan vieja que finalmente la abrimos y nos deleitamos con lo que contenía. Quedaba mucho, sorprendentemente mucho, del objeto a pesar del lapso de 500 años. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que lo había matado, se mantenía unido con una firmeza sorprendente, y nos regodeamos con el cráneo blanco y limpio y sus dientes largos y firmes y sus cuencas sin ojos que una vez habían brillado con una fiebre carnal como la nuestra. En el ataúd yacía un amuleto de diseño curioso y exótico, que aparentemente había sido usado alrededor del cuello del durmiente. Era la figura extrañamente convencionalizada de un sabueso alado agazapado, una esfinge con rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallada al estilo oriental antiguo en una pequeña pieza de jade verde. La expresión de sus rasgos era repulsiva en extremo, saboreando a la vez la muerte, la bestialidad y la malevolencia. Alrededor de la base había una inscripción en caracteres que ni San Juan ni yo pudimos identificar. Y en la parte inferior, como el sello de un fabricante, estaba grabada una calavera grotesca y formidable. Inmediatamente después de contemplar este amuleto supimos que debíamos poseerlo, que este tesoro por sí solo era nuestro botín lógico de la tumba centenaria. Incluso si sus contornos nos hubieran resultado desconocidos, lo habríamos deseado. Pero al mirarlo más de cerca vimos que no era del todo desconocido. Efectivamente, era ajeno a todo el arte y la literatura que los lectores cuerdos y equilibrados conocen, pero lo reconocimos como la cosa insinuada en el prohibido Necronomicon del loco árabe Abdul al-Athred, el espantoso símbolo del alma del culto devorador de cadáveres del inaccesible Len, en Asia Central. Rastreamos demasiado bien los siniestros rasgos descritos por el viejo demonólogo árabe. Rasgos, escribió, extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de aquellos que atormentaban y roían a los muertos. Al apoderarnos del objeto de jade verde, echamos un último vistazo al rostro blanqueado y de ojos cavernosos de su dueño y cerramos la tumba tal como la encontramos. Mientras nos alejábamos apresuradamente de aquel aborrecible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de San Juan, nos pareció ver cómo los murciélagos descendían en masa a la tierra que acabábamos de saquear,
como si buscaran algún alimento maldito y profano. Pero la luna de otoño brillaba débil y pálida y no podíamos estar seguros. Así, también, mientras navegábamos al día siguiente lejos de Holanda hacia nuestro hogar, pensamos que oímos el débil y distante aullido de algún gigantesco sabueso en el fondo. Pero el viento otoñal gemía triste y pálido, y no podíamos estar seguros. Parte 2. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, empezaron a suceder cosas extrañas. Vivíamos como ermitaños, sin amigos, solos y sin sirvientes en unas pocas habitaciones de una antigua casa solariega en un páramo desolado y poco frecuentado, de modo que nuestras puertas rara vez eran perturbadas por el golpe del visitante. Ahora, sin embargo, nos preocupaba lo que parecían ser frecuentes tanteos nocturnos, no solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas, tanto superiores como inferiores. Una vez creímos que un cuerpo grande y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y otra vez creímos oír un zumbido o un aleteo no muy lejos. En cada ocasión, la investigación no reveló nada, y comenzamos a atribuir los sucesos a la imaginación sola, esa misma imaginación curiosamente perturbada que aún prolongaba en nuestros oídos los lejanos y débiles aullidos que creíamos haber oído en el cementerio de Holanda. El amuleto de jade ahora reposaba en un nicho en nuestro museo, y a veces quemábamos velas de olor extraño ante él. Leímos mucho en el Necronomicon de Alfred sobre sus propiedades y sobre la relación de las almas de los necrófagos con los objetos que simbolizaba, y nos inquietó lo que leímos. Entonces llegó el terror. La noche del 24 de septiembre de 19, oí llamar a la puerta de mi habitación. Pensando que era San Juan, invité al llamador a entrar, pero solo obtuve una risa estridente como respuesta. No había nadie en el pasillo. Cuando desperté a San Juan de su sueño, él afirmó desconocer por completo el suceso y se preocupó tanto como yo. Fue esa noche cuando los débiles y distantes aullidos sobre el páramo se convirtieron para nosotros en una realidad cierta y aterradora. 4 días después, mientras ambos estábamos en el museo oculto, se oyó un rascado bajo y cauteloso en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma se dividió, pues además de nuestro miedo a lo desconocido, siempre habíamos temido que nuestra espeluznante colección pudiera ser descubierta. Apagando todas las luces, nos dirigimos a la puerta y la abrimos de repente. Entonces sentimos una inexplicable ráfaga de aire y oímos como si se alejara una extraña combinación de susurros, risitas y charlas articuladas. No intentamos determinar si estábamos locos, soñando o en nuestros cabales. Solo nos dimos cuenta, con el más negro de los temores, de que la charla aparentemente incorpórea estaba sin duda en holandés. Después de eso, vivimos en un creciente horror y fascinación. En su mayoría nos aferramos a la teoría de que nos estábamos volviendo locos juntos por nuestra vida de excitaciones antinaturales, pero a veces nos complacía más dramatizarnos como víctimas de una fatalidad espeluznante y espeluznante. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para contarlas. Nuestra solitaria casa parecía estar llena de la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos adivinar, y cada noche ese aullido demoníaco se extendía por el páramo azotado por el viento, cada vez más fuerte. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda debajo de la ventana de la biblioteca una serie de huellas imposibles de describir. Eran tan desconcertantes como las hordas de grandes murciélagos que acechaban la vieja casa solariega en cantidades sin precedentes y cada vez mayores. El horror alcanzó su punto culminante el 18 de noviembre, cuando ese tellón, que regresaba a casa a pie desde la lejana estación de tren, fue atacado por una espantosa criatura carnívora y despedazado. Sus gritos habían llegado a la casa, y yo me apresuré a acudir a la terrible escena a tiempo para oír un zumbido de alas y ver una vaga cosa negra y nublada recortada contra la luna creciente. Mi amigo se estaba muriendo cuando le hablé y no pudo responder con coherencia. Todo lo que pudo hacer fue susurrar: «El amuleto, esa maldita cosa». Luego se derrumbó, una masa inerte de carne destrozada. Lo enterré a la medianoche siguiente en uno de nuestros jardines descuidados y recité sobre su cuerpo uno de los rituales diabólicos que le habían gustado en vida. Y mientras pronunciaba la última frase demoníaca, oí a lo lejos en el páramo el débil aullido de un sabueso gigantesco.
La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla. Y cuando vi en el páramo iluminado por la tenue luz de la luna una amplia sombra nebulosa que se extendía de montículo en montículo, cerré los ojos y me tiré boca abajo al suelo. Cuando me levanté temblando, no sé cuánto tiempo después, entré tambaleándome en la casa e hice reverencias impactantes ante el amuleto de jade verde que estaba consagrado. Como ahora tenía miedo de vivir solo en la antigua casa del páramo, al día siguiente partí hacia Londres, llevándome el amuleto después de destruir por el fuego y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero al cabo de 3 noches volví a oír los aullidos, y antes de que terminara la semana sentí extraños ojos sobre mí cada vez que oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el Victoria Embankment para tomar un poco de aire, vi una forma negra que oscurecía uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Un viento más fuerte que el viento nocturno sopló y supe que lo que le había sucedido a San Juan pronto me sucedería a mí. Al día siguiente, envolví cuidadosamente el amuleto de jade verde y me embarqué hacia Holanda. No sabía qué piedad podría ganar devolviendo la cosa a su dueño silencioso y dormido, pero sentí que al menos debía intentar cualquier paso concebiblemente lógico. Lo que era el sabueso y por qué me perseguía eran preguntas aún vagas. Pero yo había oído por primera vez los aullidos en aquel antiguo cementerio, y todos los acontecimientos posteriores, incluido el susurro moribundo de San Juan, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos más profundos de la desesperación cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían despojado de este único medio de salvación. Los aullidos eran fuertes esa noche, y por la mañana leí sobre un acto innombrable en el barrio más vil de la ciudad. La chusma estaba aterrorizada, porque sobre una vivienda maldita había caído una muerte roja más allá del crimen más inmundo del barrio. En una sórdida cueva de ladrones, una familia entera había sido hecha trizas por una cosa desconocida que no dejó rastro, y los que estaban alrededor habían oído toda la noche, por encima del clamor habitual de voces ebrias, una nota débil, profunda e insistente como la de un perro gigante. Así que al fin me paré de nuevo en ese insalubre cementerio donde una pálida luna de invierno proyectaba sombras horribles, y los árboles sin hojas se inclinaban hoscos para encontrarse con la hierba marchita y helada y las losas agrietadas, y la iglesia cubierta de hiedra señalaba con un dedo burlón al cielo hostil, y el viento nocturno aullaba como un loco desde los pantanos helados y los mares gélidos. Los aullidos eran muy débiles ahora, y cesaron por completo cuando me acerqué a la antigua tumba que una vez había profanado, y ahuyenté a una horda normalmente grande de murciélagos que se había estado revoloteando con curiosidad a su alrededor. No sé por qué fui allí, a menos que fuera para rezar o para balbucear súplicas y disculpas demenciales a la tranquila cosa blanca que yacía en su interior. Pero, sea cual sea mi razón, ataqué el suelo medio congelado con una desesperación en parte mía y en parte de una voluntad dominante ajena a mí. Excavar fue mucho más fácil de lo que esperaba, aunque en un momento dado me encontré con una extraña interrupción. Cuando un buitre delgado se lanzó desde frío cielo y picoteó frenéticamente la tierra de la tumba hasta que lo maté de un golpe con mi pala. Finalmente llegué a la caja oblonga podrida y quité la húmeda cubierta de nitrógeno. Este es el último acto racional que he realizado, porque agazapado dentro de ese ataúd centenario, abrazado por una apretada comitiva de pesadilla de enormes y musculosos murciélagos dormidos, estaba la cosa huesuda que mi amigo y yo habíamos robado, no limpia y plácida como la habíamos visto entonces, sino cubierta de sangre apelmazada y jirones de carne y pelo ajenos, y mirándome con ojos fosforescentes y colmillos ensangrentados y afilados que bostezaban retorcidos en burla de mi inevitable perdición. Y cuando de esas fauces sonrientes emitió un profundo y sardónico aullido como el de un gigantesco sabueso, y vi que sostenía en su sangrienta y sucia zarpa el perdido y fatídico amuleto de jade verde, simplemente grité y huí como un idiota, y mis gritos pronto se disolvieron en carcajadas histéricas. La locura cabalga el viento de las estrellas, garras y dientes afilados por siglos de cadáveres. La muerte gotea a lomos de un bacanal de murciélagos desde las ruinas negras como la noche de los templos enterrados de Belial. Ahora, mientras el aullido de esa monstruosidad muerta y descarnada se hace cada vez más fuerte, y el sigiloso zumbido y aleteo de esas malditas alas de telaraña se acerca cada vez más, buscaré con mi revólver el olvido,
que es mi único refugio de lo innombrable e innombrable.